Bienvenidos a la capacitación de observación de escrutinios de la misión de observación electoral. El próximo domingo se votarán las elecciones presidenciales en primera vuelta. Y para la misión de observación electoral es muy importante tener observación del proceso de conteo de los votos. Además de más de 3.500 observadores que tendremos en las mesas de votación del país, esta vez vamos a tener un grupo especial de observadores que irán al conteo de los votos, es decir, al escrutinio. El escrutinio es el proceso de conteo y registro de la votación, es todo lo que pasa entre el momento en el que el ciudadano deposita el voto y el momento en el que se declara la elección. Incluso el Código Electoral lo define como el reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas. Nuestra misión como observadores es velar porque esa expresión de las urnas se refleje realmente en el resultado. Los escrutinios en Colombia tienen algunos problemas, y es que tenemos un proceso que para este momento es innecesariamente complicado. En el escrutinio participan, además de más de 580.000 jurados de mesas de votación, más de 6.240 miembros de comisiones escrutadoras en todo el país. Eso hace necesario acompañar este proceso en el que se diligencian más de 100.000 formularios antes de que los votos en los tarjetones se conviertan en la declaración de la elección. El escrutinio es un proceso muy complicado que tiene distintas etapas. Comienzan las mesas de votación donde los votos de las personas se convierten en formularios E14, el formulario de escrutinio de mesa. Y de ahí en adelante empieza a tener distintas etapas de consolidación de la información y de construcción de los resultados que pasan por comisiones escrutadoras iniciales, donde los votos de cada mesa se digitan en un software que va contabilizando los votos y poco a poco esta información se va consolidando hasta llegar a la declaración de la elección a nivel nacional. En este camino se diligencian distintos formularios y el objetivo de la observación a los escrutinios es ver si ese diligenciamiento de los formularios y si el manejo del software se está haciendo de la manera correcta. El problema de los escrutinios se refleja incluso desde las elecciones del pasado 11 de marzo. Entre los resultados de preconteo que salen el día de las elecciones y que son netamente informativos, hasta la consolidación de los datos en este proceso de escrutinio, la MOE ha observado variaciones de cerca de 130.000 votos en las elecciones de Senado o 146.000 votos en las elecciones de Cámara. Esto no sucederá en las elecciones de presidencia con tanta magnitud, pues las elecciones de Congreso son mucho más complejas. Sin embargo, es importante observar el proceso de escrutinio para entender por qué este tipo de variaciones se pueden producir y prevenir en futuros comicios electorales las falencias del sistema. Comencemos. Lo primero que vamos a observar al diligenciar el formulario F4 es las condiciones generales del recinto del escrutinio. El formulario F4 es el papel que los acompañará, que los guiará durante todo el proceso de observación al escrutinio. Para observarlo vamos a llegar a las 3 de la tarde al recinto de escrutinios, una hora antes de que finalicen las votaciones en los puestos de votación. A las 3 de la tarde debemos ingresar con nuestra credencial de observadores, con nuestra identificación personal, que también nos la requerirán las autoridades, y llegaremos a ver primero que todo las condiciones generales del recinto. Los recintos por lo general son coliseos, a veces son colegios, bibliotecas, y es importante verificar que el material electoral y que todo lo que está instalado en el recinto esté protegido del sol y de la lluvia, que haya energía eléctrica e incluso es importante que preguntemos, como el formulario se los indicará, si hay plan de contingencia en caso de que se vaya la energía, si hay planta eléctrica o qué está pensado hacer en ese caso. Luego de ver las condiciones generales del escrutinio, vamos a ver la instalación técnica de la comisión escrutadora. Las comisiones escrutadoras son los funcionarios encargados de recibir los formularios de las mesas de votación y transcribirlos en formularios que consolidan los resultados electorales. Y hay unos mínimos requisitos técnicos de las comisiones escrutadoras. Deben tener un computador donde se realizará la digitación de datos, donde está instalado el software. Deben tener una impresora escáner para imprimir formularios o escanear los formularios que lleguen. Debe tener un lector de huella digital para la identificación de los miembros de la comisión escrutadora, un video BIM y un lugar apropiado donde proyectar lo que se está haciendo en el computador, con el fin de que los observadores, los testigos electorales de los partidos y los entes de control podamos todos observar y llevar veeduría de lo que está haciendo la comisión escrutadora. Adicionalmente tiene una caja o un recipiente llamado el arca triclave, que es donde se conservan en condiciones de seguridad los materiales electorales. Ese es el hardware de la comisión escrutadora. El formulario les pedirá que verifiquen
muchos de esos elementos y que verifiquen el proceso en el que los miembros de la comisión escrutadora instalan y activan el software de escrutinios para poder empezar a escrutar. Los miembros de la comisión escrutadora van a estar allí sentados, no todos ellos llevan identificación, así que es muy importante que ustedes entablen diálogo con ellos. Los observadores de la MOE podemos plantear preguntas, podemos preguntarles respetuosamente quiénes son y cuál es su papel dentro de la comisión escrutadora, con el fin de verificar que estén allí las personas que deben estar. Las dos personas más importantes de la comisión son los dos miembros designados por el Poder Judicial. Los tribunales de todo el país delegan jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos o personas de reconocida honorabilidad para que se encarguen de este proceso de transcripción de los resultados. Pueden preguntar quiénes son esas dos personas para verificar que estén allí. Adicionalmente, hay un tercer miembro principal de la comisión, quien funge como secretario, que es el delegado de la Registraduría Nacional, quien tiene funciones secretariales. Hay un representante del contratista, de quien elaboró el software de escrutinios, que se llama soporte técnico, que es la persona que instala el software y se la entrega a la comisión escrutadora. Los claveros, que son las personas encargadas de custodiar el material electoral desde que llega al recinto del escrutinio hasta que se deposita en la comisión escrutadora. También pueden preguntar quiénes son los claveros y verificar que estén allí, debería haber 3. Y el digitador de la comisión, un asistente que se encarga muchas veces de sentarse en el teclado y digitar los resultados que van leyendo los miembros de la comisión escrutadora. Puede que los dos miembros designados por el Poder Judicial no lleguen, los jueces o notarios, las personas honorables, pueden no llegar a la instalación de la comisión. Nos interesa mucho observar que los escrutadores sean los que son. Por eso pueden preguntar si no llegaron los miembros designados por los juzgados y preguntar quién los reemplazó. Ese cambio se va a registrar en un formulario físico llamado E22, una planilla que está en la mesa de la comisión escrutadora. Las personas principales de la comisión escrutadora, adicionalmente, al iniciar el escrutinio, se registran dentro del software y se registran con la huella digital. Es muy importante para nosotros verificar que se esté utilizando el huellero, que ellos estén registrando su huella digital, además de su identidad y sus claves y sus preguntas de seguridad. Pues es una garantía de que la identidad de quienes manejan los resultados electorales es la que es. ¿Quién más puede estar en el recinto del escrutinio, en la comisión escrutadora? Observando los entes de control, Procuraduría, Fiscalía, representantes de los tribunales de garantías del Consejo Nacional Electoral, los testigos y apoderados de los candidatos, quienes cumplen un rol fundamental porque van a nombre de las campañas electorales y son los testigos y apoderados los que tienen el poder de exigirle a la comisión escrutadora que abra las bolsas de votación si es necesario, que recuente los votos, que corrija los resultados, y nosotros los observadores electorales, los cuales vamos a observar. Ustedes pueden preguntar lo que está sucediendo, pueden hacer la consulta que quieran, pero es muy importante. Un observador de la MOE no interviene en el proceso, no hace reclamaciones, mucho menos entra en controversias con los miembros de la comisión escrutadora. Si algo extraño está ocurriendo, la instrucción de todos nuestros observadores es observar, tomar nota y reportar a nuestros coordinadores. Nosotros no somos una parte activa en el proceso, pero somos observadores, pasivos. Pero registramos muy bien todo lo que sucede y en caso de irregularidades lo comunicamos muy rápidamente a través de los canales de comunicación de la misión de observación electoral. El ingreso del material electoral al recinto del escrutinio. Es muy importante ver, una vez instalada la comisión escrutadora, y esto es algo importante, como ustedes verán en el formulario, esto lo vamos a observar desde las 3:30 de la tarde hasta las 4, porque la ley dice que a las 4 de la tarde deben estar instaladas las comisiones escrutadoras. Así que vamos a verificar que todas las personas que deben conformar esa comisión estén allí a las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde apenas han terminado las elecciones y apenas está iniciando el conteo de los votos en los puestos de votación. Así que tendremos tiempo de salir otra vez a la entrada del recinto y observar el ingreso del material electoral. Vamos a observar cómo llega el material electoral. Dependiendo de la región del país puede llegar en camión, en carro, en moto, en taxi, a pie, en lancha. Es muy importante ver cómo llega y si llega con condiciones mínimas de seguridad, protegido del sol y de la lluvia, acompañado por la fuerza pública
Y cuando hablamos del material electoral estamos hablando específicamente de estas bolsas llenas de bolsas a su vez que contienen la votación de las personas y que vienen desde los puestos de votación. Vamos a ver cómo se da ese ingreso, si se facilita el ingreso y sobre todo, como verán, el formulario les pregunta si en algún momento el material electoral se queda por ahí botado sin ninguna custodia, lo cual es una gran preocupación, porque las normas electorales estipulan que el material electoral siempre debe tener el acompañamiento de alguien. Los claveros que mencionamos hace un tiempo son 3 personas designadas para recibir el material electoral a la entrada del recinto de los escrutinios y depositarlo en el arca triclave, el baúl del que hablamos. Luego, si en algún momento vemos que el material se queda por ahí al acceso del público y sin custodia alguna, estaremos observando una irregularidad que es importante informar. Estas son las cosas que les preguntará el formulario, como les estaba contando. Y después de eso, después de ver cómo está entrando el material electoral al recinto de los escrutinios, volveremos a una comisión escrutadora, porque vamos a observar una de las muchas comisiones escrutadoras que puede haber en el recinto. Sobre todo, si son ciudades grandes, vamos a ver seguramente muchos cubículos o muchas mesas, cada una es una comisión escrutadora y lo que les pedimos a nuestros observadores es que se queden en una de ellas y que observen el procedimiento que sucede en una de esas comisiones. El depósito del material en el arca triclave, el baúl, la caja, el salón a veces, esto puede tener muchas formas, en donde se guardan en condiciones de seguridad el material electoral, es algo que vamos a observar. Una vez el material esté depositado allí y la comisión escrutadora se disponga a iniciar el proceso de escrutinio, vamos a ver que funcione, que se sigan los procedimientos correctos. Lo primero que vamos a observar es si el software está en ceros. Por eso es muy importante observar desde el inicio a la comisión escrutadora. La comisión escrutadora tiene que mostrar que todos los formularios están vacíos, que al software no se le ha digitado ningún dato, porque debemos prevenir que antes de empezar a registrar los resultados ya vengan datos en el sistema. Antes de digitar los resultados electorales, los escrutadores deben mirar por cada mesa de votación, porque ustedes verán que del arca triclave sacan una bolsa. Cada bolsa es una mesa de votación y cada mesa de votación se digita con los datos de cada candidato en el sistema. Cuando abren las bolsas, los escrutadores deben consultar el número de votantes que hubo en cada mesa. El potencial de votantes es de 390 electores por mesa, pero sabemos que Colombia es un país abstencionista. Esperamos que la participación esté cerca del 50% del censo electoral, así que es muy importante que los escrutadores registren el número de personas que votaron en cada mesa, que no son los 390 habilitados para votar, sino el número de votos que los jurados de votación detectaron en las mesas de votación. Y es importante observar que digiten la misma cifra, porque la seguridad del sistema radica en que se le diga cuántos votos, dicen los jurados, que vienen dentro de las bolsas. Una vez se digite el número de votantes y se diga si el material viene en buen estado, porque deben registrar si las bolsas vienen rotas, si los formularios vienen con alguna afectación, el proceso de digitación de resultados gira en torno al formulario E14. En el escrutinio, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no se hace un recuento general de la votación. Los votos solo son manipulados por los jurados de votación en los puestos. Lo que nosotros vamos a ver en el escrutinio, por lo general, es simplemente la transmisión de unos datos. Ver qué datos vienen registrados desde el puesto de votación y que se transmitan correctamente al software de escrutinios. Excepcionalmente, habrá aperturas de bolsas y habrá recuentos de votos, pero lo normal es no ver votos, lo normal es ver la digitación de los resultados. Y la digitación de los resultados es la digitación del E14, el formulario de escrutinio de mesa, que va a tener esta forma. Esto es un E14 de Congreso, como ven tiene 3 tiras, son 3 tiras idénticas en las que se consigna la misma información. Hemos observado que los jurados a veces cometen errores, lo que escriben en un formulario no es lo mismo que escriben en el de al lado porque cometen errores, pero nosotros solo veremos esto con nuestros observadores de puesto. Los observadores de escrutinio solo verán uno de estas tiras, el E14 de claveros, que es el documento jurídico que contiene el resultado de la elección de cada mesa de votación. Lo que vamos a ver en el software es algo muy parecido a esto. Es una tabla con el nombre de los candidatos
y un espacio donde se debe digitalizar este formulario E14. Lo normal, lo correcto, es que al coger el material de un puesto de votación, de una mesa de votación específicamente, la comisión escrutadora escanee este formulario E14 y lo proyecte. Acá tenemos un ejemplo de cómo no se está proyectando el E14. Eso es una irregularidad grave, porque si no se está proyectando, el público, como los observadores, no tenemos cómo confirmar que los datos que vienen desde la mesa de votación sean los mismos que se están registrando en el escrutinio. Y eso el formulario se los pregunta y es importante que lo observen. Las comisiones tienen los escáneres para proyectar el E14 y es muy importante que observemos algunos elementos. Por ejemplo, se dirá públicamente cuál es el número de la mesa de votación, de qué puesto de votación que se está escrutando. El sistema debería leer el código QR del E14 y confirmar si es el formulario E14 de la mesa que se está escrutando. Vamos a verificar si ese control se hace. También es importante ver que se proyecte el E14 y que los resultados sean legibles. Así que les pediremos que observen ese E14 y que miren si el número de votos y el nombre de los candidatos es legible, pues eso es una garantía de que los ojos que estamos observando las elecciones podemos tener el total control de que los datos que se están transmitiendo son correctos. Algo que, como les decía, puede suceder excepcionalmente son las reclamaciones de los testigos electorales, incluso de los entes de control, y el recuento de las bolsas. La comisión escrutadora, porque se lo solicitan o porque ella lo decide, puede recontar los votos, puede abrir una bolsa y recontar los votos que hay allí. En caso de que se presenten reclamaciones, el software pregunta cuál es la reclamación. Ellas ya vienen prediseñadas. Es importante observar que este paso se surta, que no se recuenten votos sin razón alguna, sino porque se ha presentado alguna reclamación claramente identificada o porque la comisión exprese la razón claramente de por qué está recontando votos. Si hay recuentos de votos, los observadores deben remitirse al formulario anexo, al cuadro anexo al formulario, el cual les va a preguntar qué puesto estamos escrutando, qué mesa, qué número de mesa estamos escrutando, si se presentó una reclamación anexa al formulario 24, es decir, una reclamación que llegó con el material desde el puesto de votación, si en la comisión escrutadora fue donde se presentó la reclamación, o si de oficio la comisión escrutadora decide recontar una mesa, por alguna razón. Deben decir cuál es la causa de ese recuento. Si la reclamación se negó, la comisión escrutadora puede decidir no recontar los votos, así se lo pidan, y deben registrar si hubo cambios en la votación, que por un candidato había al inicio 10 votos y luego de abrir la bolsa y recontar los votos resultó que eran 20 votos. Eso es lo que les pedimos que registren. También les pedimos que observen si durante todo el proceso de escrutinios, que como les dije, inicia con su arribo al lugar de escrutinios a las 3 de la tarde, hacia las 4:30 o 5 de la tarde empezará a llegar el material electoral y las comisiones deben sesionar hasta la medianoche. En unas elecciones presidenciales el proceso debe suceder de una manera más o menos rápida, pero durante todo el funcionamiento de la comisión escrutadora les pedimos que observen si falló en algún momento algún equipo. Por ejemplo, el lector biométrico, el lector de la huella de los miembros de la comisión escrutadora, se puede dañar, puede dejar de funcionar y les preguntamos ¿qué pasa en ese caso? Si se detuvo el escrutinio porque se fue la energía, por algún fallo de los computadores, porque se reinician, por ejemplo, o si alguno de los equipos fue sacado de servicio, si se dañó y tocó llevárselo de la comisión escrutadora. En este caso les pedimos registren al final del formulario todo lo que observen que sucedió. Y la última etapa importante de observar es el cierre del escrutinio. En escrutinios como los del Congreso de la República o las elecciones locales, el cierre del escrutinio puede suceder días después de las elecciones, el día lunes, martes o miércoles. Pero en estas elecciones presidenciales, pueden estar tranquilos, las cosas sucederán muy rápido. Sucederán entre las 5 de la tarde y la medianoche por mucho. Al cierre del escrutinio ustedes deben verificar que el software indique que ya se ha escrutado el 100% de las mesas. Él les dirá si hay algún tipo de solicitud, de reclamación y les dará el resumen de los datos. Al cierre del escrutinio, la comisión escrutadora generará los formularios físicos que dejan el registro de todo lo que sucedió durante el escrutinio.
el formulario E26, por ejemplo, que es la sumatoria de todos los votos registrados en esa comisión escrutadora, el formulario E24, que es el cuadro detallado de cuántos votos se registró que había por cada candidato en cada mesa de votación de cada puesto de votación escrutado. Es decir, el E24 es una tabla que tiene muchas casillas y que tiene muchas páginas. Y asimismo se generará una copia magnética de los resultados. Ustedes deben observar que se produzca el E26, que se produzca el E24, que los miembros de la comisión escrutadora, los dos designados por el Poder Judicial, más el secretario de la comisión que viene de la registraduría, que los tres firmen cada hoja de estos formularios, así como que firmen la hoja final del acta general de escrutinios, un relato de todo lo que sucedió durante el escrutinio. Y deben observar que se genere una copia magnética. La comisión escrutadora genera un CD donde tiene guardados los datos del escrutinio y todos los soportes. Ustedes pueden solicitar una copia de ese CD. Nuestra recomendación es, lleven CDs, la MOE, las coordinaciones regionales de la MOE les darán discos compactos para que ustedes al final del proceso soliciten que les quemen una copia de todos estos documentos. Así la MOE verificará, cuando ustedes nos entreguen esos CDs, si las comisiones escrutadoras están entregando toda la información. Eso será la observación de escrutinios. Lo último que observaremos será la disposición final del material. Al final ustedes verán, como les decía al inicio, que nuestro sistema depende todavía mucho del papel y de los procedimientos humanos. El formulario al final les preguntará por la disposición de una gran cantidad de formularios de escrutinio, que ustedes observarán que se organicen todos de manera dividida, ordenada en distintas carpetas, que se depositen en cajas y que se envíen a la siguiente etapa de escrutinios. Una vez eso suceda, ustedes han terminado la observación de escrutinios y nos podrán contar, tanto con lo que registren en el formulario como con su propia experiencia, qué fue lo que observaron de bueno y de malo. ¿Qué hará la MOE con esta información? No solo generar un reporte de lo que sucedió el domingo de las elecciones presidenciales. Con esta información, el 20 de julio, cuando se posesione el próximo Congreso de la República, gracias a ustedes tendremos recomendaciones muy buenas, muy certeras, que darle al Congreso de la República para que mejore las leyes electorales y podamos tener un sistema de escrutinio que sea más seguro para nuestra democracia.